Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Colmex. Es un honor para mí recibir el día de hoy a un personaje muy importante en la educación. Ella es la licenciada María del Carmen Herrero Vázquez, quien nos estará platicando acerca de un tema muy importante, la adolescencia. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Narda. Pues es un honor también para mí, una gran responsabilidad de estar aquí, precisamente para compartir un poco de lo que de lo que yo he vivido acerca de la adolescencia en el medio de la educación, que es bien importante esta etapa y que de alguna manera la tenemos un poco olvidada. Claro, sí, sin duda. La verdad es que muchas veces cuando mencionamos la palabra adolescencia, inmediatamente viene dificultad, ¿no? Así es, se ha estigmatizado demasiado y hemos olvidado implantar un rol para los adolescentes, y creo que de ahí viene parte mucho de este conflicto que se puede organizar. Perfecto. Usted menciona una palabra muy importante, rol del adolescente. Sí. ¿Podría platicarnos un poco más acerca de ello? Mira, yo creo que en muchos estudios se ha visto que la madre latina, sobre todo las madres que somos latinas, hemos sido muy buenas madres de los 0 a los 12 años aproximadamente. Sin embargo, pensamos que una vez que termina ese periodo, dejamos de ser madres porque no sabemos cómo hacerle, ¿no? Porque realmente la estructura de la maternidad en México, en específico, la tenemos muy como la mamá gallina, si se me permite este coloquio, precisamente porque somos muy protectoras, muy dadas a tener bajo las alas a nuestros bebés. Pero precisamente por eso perdemos, porque evidentemente un chico que está en la adolescencia o que entra en la adolescencia, pues lo que busca es identidad, y entonces empieza a alejarse de la madre, y entonces la madre latina ya no sabe qué hacer porque no lo tiene bajo su resguardo, ¿no? Y es aquí donde tenemos que entrar tanto los maestros como cualquier adulto que esté cercano a un adolescente, respetando ese rol. Hay un rol determinado para los adolescentes, ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces, a veces esa es la confusión de él mismo, ¿no? No quiero jugar con mis hermanos pequeños o con chicos más pequeños, pero no quiero platicar con los adultos porque están platicando de cosas que no me interesan. Entonces sí es importante que se establezca este rol, un nuevo rol para un adolescente, que bien es cierto que nos cuesta trabajo a nosotros también pensarnos así, pero ese rol debe de estar lleno de responsabilidades, de límites, pero también de mucha confianza para con ellos y de muchísima comunicación. Claro, sí, completamente. La verdad es que usted menciona esta parte del respeto a ese rol del adolescente. Sí. Es un proceso también en el que ellos van madurando, van identificándose. Exacto. Pero como papá, ¿qué es lo que ellos pueden hacer para estar en un justo equilibrio? Es decir, no caer en una exageración, a lo mejor en el control. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer los papás? Bien interesante tu pregunta, porque generalmente es ahí donde nos topamos. De alguna manera los maestros estamos un poco más acostumbrados a tratar con chicos y en grupo. Entonces no los vemos exactamente buscando identidad. En casa buscan identidad. Nosotros, maestros, buscamos, vemos a nuestros chicos adolescentes en el momento de que están tratando de pertenecer a un grupo, y eso les empieza a dar confianza. Sin embargo, en casa, ¿qué hacer? Es una pregunta tan interesante, te lo reitero, precisamente porque es en casa donde tenemos que tener dos cosas como base. Una, un gran amor, como lo tienen todos los papás en su casa o hacia sus hijos, y esta base va a ser que tengan un camino de respeto hacia lo que el chico está padeciendo o la etapa en la que está viviendo en este momento, y a través de la comunicación empezar a encontrar ese equilibrio. El papá tiene miedo, ay, mi hijo ya va a entrar a la adolescencia y va a ser una terrible cosa, y tenemos miedo de que no le quiero decir nada porque me dice o me limita a regañarlo porque dice que se va de casa, o este tipo de cosas. No debemos tener miedo. El chico, con mucho amor, sabe precisamente que lo puedes sentar y puedes dialogar con él. No es un monstruo, ¿no? y no hay que tenerle miedo, no hay que tener miedo, porque precisamente mientras esté en nuestra casa, las reglas que se siguen son las de un adolescente dentro de mi casa. Claro, y usted menciona algo muy importante, la comunicación. Realmente, totalmente, ¿no? O sea, no estar en este papel en donde estigmatizamos a los jóvenes y pensamos que son rebeldes, ¿no? Sí. Esta es una característica que se ha puesto, y el chico o el joven se revela
porque no lo queremos escuchar, igual porque tenemos miedo de escucharlo de repente y no saber qué decirle, ¿no? Porque si me dice, por ejemplo, acerca de preferencias sexuales o acerca del conocimiento de la sexualidad, acerca de decisiones que a lo mejor no van de acuerdo a lo que yo quiero como adulto, porque tenemos que dejar a un lado esto de planear la vida para el de nuestros hijos. Sí. Tenemos que respetar sus decisiones y esto como madre es bien difícil porque detalles tan sencillos como papá, mamá, yo no quiero estudiar una carrera o yo quiero ser artista, por ejemplo. Esto es algo que tambalea, porque yo me imaginé que cuando mi hijo fuera a la universidad iba a ir a la mejor universidad, iba a ser un gran médico, un gran profesionista en cualquiera de las áreas profesionales, a lo que nosotros llamamos profesional. Y si me dice que quiere ser actor de teatro, siento como que es hacia abajo, ¿no? Entonces todo esto, aparte no debemos menospreciar ninguna carrera, toda es digna, dignificar lo que él quiere decidir y dejarlo que cometa errores. En base a un error es que se aprende grandemente. Bien dicen que crisis quiere decir crecer, ¿no? Y entonces a partir de ello podemos esperar que nuestros hijos vayan madurando. No van a equivocarse siempre, pero tampoco van a acertar siempre, porque a nosotros mismos nos ha pasado así, ¿no? Así es, completamente. Yo creo que todos hemos vivido esos errores en la vida y justamente esos son los que nos hacen crecer, ¿no? Sí, total. Y ser resilientes, además, porque esta palabra es muy importante. Totalmente. Esa es una parte en que yo me imagino a la adolescencia, después de haber estudiado algunas cosas acerca de esta etapa difícil, como el examen del entrenamiento que hemos dado durante la primera etapa o la segunda etapa de la niñez. Entonces viene la adolescencia y es ahí donde como papá vamos a demostrar qué hemos hecho con ellos, ¿no? Siempre y cuando les demos esa oportunidad de mostrarse, ¿no? Tenemos mucho esto de, incluso en las reuniones familiares, ¿no? El chico no puede estar con los niños porque se siente ridícula y vete a jugar con tus primitos, los chiquitos, y el adolescente dice, mis primitos, los chiquitos, o sea, ¿de qué se trata? Pero tampoco quiere estar en esta parte de los adultos porque ni lo vamos a dejar tomar, a lo mejor están departiendo en algún momento y no le vamos a permitir, o sea, todavía tiene límites para determinadas acciones que no puede realizar. Entonces ahí es donde volvemos a retomar esta parte que a través de la comunicación él debe de tener un rol preestablecido, ¿no? Él puede hacer determinadas cosas siempre a la vista de todos y con base en la comunicación nuevamente. Hay un dicho de viejitos que ejemplifica esto, porque nos dicen, en el momento que un adolescente o que cualquier persona oculta algo, quiere decir que hay algo malo ahí. Si nosotros no nos comunicamos con nuestros chicos y que abiertamente nos digan lo que está sucediendo, ya está ocultando una parte y ahí es donde empieza el peligro realmente. Claro, sí, completamente. Creo que esa parte sí es bien importante, estar muy al pendiente, respetarlos y bueno, pues esto es en casa, ¿no? Y como docente, ¿qué es lo que podríamos hacer como docentes? Pues en mi caso, además soy directora de la preparatoria y esto me ayuda mucho a estar inmersa en este medio. Y lo que me ha dado muy buenos resultados es nuevamente la comunicación y dejarlos que ellos desarrollen su propia personalidad y entonces a partir de su propia personalidad empezar a equilibrar lo que nosotros vemos conveniente, sin manipulaciones, sino directamente. No son tontos, o sea, un adolescente entra a la adolescencia y no se le quita su inteligencia, están ávidos de ser escuchados, están muy receptivos a lo que uno les diga, contrario a lo que se piensa. Si uno toma con esta paciencia, con este cariño, con esta entrega para ellos, tratar de escucharlos, de entenderlos desde su trinchera y no minimizar sus problemas. A veces le decimos, si tú supieras cuántos problemas tengo yo, tu problema es chiquito, ¿no? No, el problema de cada uno es del tamaño de cada uno y entonces tendremos que aprender a
a dignificar esa situación que él está viviendo y a darle el drama necesario para poderle dar el acompañamiento. Si lo cortamos, él corta la comunicación, ¿no? Y se separa. Y entonces, lo mismo en casa que lo mismo como docentes. Nosotros tenemos que permitirles precisamente esta apertura y creerles. Es bien importante creer. Nos llegan muchos chicos pensando que en casa no les creen, ¿no? Es que yo se lo dije y parece ser que no me cree, pero es que se lo juro, ¿no? Y hasta lo juran y tratan de ser vehementes, ¿no? A nosotros nos toca mucho esta parte de entender que lo que están buscando en gran medida es esa identidad. Volvemos a buscar esa palabrita de identidad que nos hace eco como adultos, pero que es bien cierta. A veces ellos, como adolescentes, como jóvenes, tienden a permitirse determinadas acciones que a lo mejor no son buenas por pertenecer a ese grupo, ¿no? Fuma, ándale, no pasa nada. Si yo le digo que no, de repente me van a sacar de ese grupo, ¿no? Entonces lo hago muy en contra mía para que me acepten, para ser aceptado. Y esta palabra aceptación tiene que hacernos mucho eco, porque cuando el chico se siente no aceptado, es que empieza a bajar su autoestima, y cuando empieza a bajar su autoestima se da permisos para llenar ese hueco que va dejando, ¿no? Entonces estos permisos son los peligrosos. Por eso insisto mucho en que a través de la comunicación y del respeto a esa comunicación, porque a veces encontramos que nos dicen, incluso los papás, es que yo platico mucho con él. Sí, a lo mejor platicas de lo que tú quieres escuchar, pero realmente lo estoy escuchando a él, que me diga, papá, no sé, estoy tomando una decisión difícil. La preparatoria, bien sabemos que es porque viene la adolescencia, está en la adolescencia, secundaria y preparatoria, tiene mucho de esto, pero la preparatoria tiene un significado muy peculiar porque está tomando una decisión de por vida, sí, que es la elección de la carrera, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como docentes también jugamos un poco con ellos en el sentido de que se pongan ese disfraz del profesionista que quieren ser, ¿no? ¿Cómo te ves a futuro? Y respetarle. Vienen papás y no, es que todos en la familia somos ingenieros. Sí, pero ya te salió uno que no va a ser ingeniero y hay que aceptarlo desde esa trinchera, ¿no? Que es muy respetable la carrera que él vaya a elegir, porque tiene toda esta connotación anterior de saber elegir, de haber platicado con mis papás y que mis papás me hayan aceptado. Y estos chicos que tienen esta aceptación, créanme, por la experiencia que tengo, que son chicos muy exitosos. Sí, completamente. Yo creo que si tenemos esos valores fuertes y sabemos que tenemos esa confianza con papá, mamá, inclusive con mis docentes. Sí, total. Creo que de verdad puede hacer una gran diferencia, ¿no? Sí. Yo tengo una experiencia muy bonita con una docente justamente de preparatoria, ¿sí?, en la que yo de verdad tenía mucho miedo a hablar en público, a hablar frente a las personas, ¿no? Y en alguna ocasión ella me decía, ¿sabes qué? Tú solamente obsérvame a mí, no veas a nadie más. Eso fue mágico para mí. No sé qué pasó. A partir de ese momento no tuve más miedo de hablar frente a público, no tuve más miedo de hablar frente a una cámara. Y de verdad puede ser mágico el papel del docente. Totalmente. Bueno, tu maestra hizo muy buena labor, ¿eh? Es una frase para un chico puede ser el cambio para fracasar o para triunfar. Sí. Una sola frase. Yo tengo un caso de una chica que su mamá algún día le dijo, qué bonito camina esa chica que iba en la calle. Y ella todo el tiempo se le quedó tan grabado, por agradar a la mamá, quiso caminar de esta manera, y la mamá se reía de ella porque pues no era su forma de caminar, ¿no? Sin embargo, cuando descubrimos, había sido esa frase, qué bonito camina esa muchacha. ¿Sí? Hizo una gran diferencia en su vida, que se tuvo que corregir incluso con a lo mejor hasta con tratamientos psicológicos, porque se nos queda tan grabado que nos puede hacer la diferencia entre estar bien y estar mal, ¿no? Quiero agradar tanto a mi mamá que a ella le gustó que esa chica se vistiera de negro y voy a estar como ella, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, y esto es con base en la comunicación, ¿no? Sí, así es completamente, sí, ser muy muy cuidadosos en este sentido. Sí. Claro, y bueno amigos, el tema la verdad es que está muy interesante. Vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos a Diálogos Colmex.
la comunicación pues es básica, ¿no? Como usted decía, y bueno, sí ser muy cuidadosos acerca del ejemplo, inclusive de lo que le decimos a nuestros adolescentes. Y ahí viene una parte importante: ¿cómo ser una influencia positiva como adulto a nuestros adolescentes? Ay, qué padre pregunta, me encanta. Esto tiene mucho que ver con la confianza. Y que han cambiado mucho los roles, tanto de los adultos y de la sociedad en general, ¿no? Esto de la comunicación tan abierta para los chicos ha hecho, bueno, antes nuestros abuelitos, sus ídolos eran gente famosa o intelectuales y demás. Ahorita tenemos a través de la pantalla y de la internet y de toda esta situación de los medios de comunicación, muchísimas imágenes para que ellos tomen esto como un modelo. Sin embargo, ahí es donde los papás debemos intervenir, e incluso los maestros debemos estar muy atentos a ser nosotros, siempre y cuando les demos esa confianza y que no se pierda esa admiración. El chico nos deja de admirar, porque créanme, lo digo porque estoy inmersa en este mundo, sí, que más de lo que nos imaginamos, nuestros hijos y nuestros estudiantes nos admiran por muchas cosas que no nos hemos dado cuenta y las desperdiciamos, porque como no nos damos cuenta, porque no les tenemos confianza, no nos abrimos con ellos, entonces perdemos esta parte de este poder que podemos tener, por la redundancia, hacia ellos, ¿no? Y que entonces a través de esa confianza podamos ser ese modelo. Porque además, los que nos damos cuenta nos sentimos demasiado responsables, ¿no? Wow, este niño quiere ser, por ejemplo, como maestros, cuando uno de los chicos nos dice, Miss, es que yo quiero estudiar lo que usted estudió, ¿qué estudió? ¿No? Eso quiere decir que estamos influenciando en ellos. Ahora con los influencers tenemos un grave problema porque hay una gran competencia, ¿no? Precisamente porque ellos ya se dedican a influir a la sociedad y en especial a nuestros adolescentes, ¿no? Entonces tendremos que ser muy sagaces para entender esta parte, ¿no? Los papás dicen, es que ni siquiera me habla, ¿y tú le hablas? Porque cuando le quieres hablar, precisamente, y retomábamos esta parte de la comunicación, estamos cerrando la comunicación. Aparentemente estamos platicando de todo, y sin embargo no podemos terminar en un abrazo, ¿no? A veces, o un regaño no lo podemos terminar con un cariño, diciéndole, finalmente te tengo que hacer entender que esto es un error, sin embargo te sigo queriendo como cuando eras pequeño, ¿no? Nos hemos olvidado de abrazar, de apapachar, esta palabra que ahora tiene un significado muy, muy amplio, de apapachar, de tocar el alma de nuestros adolescentes. Y entonces, ¿qué hacen? Se rebelan a vivir eso, precisamente porque se sienten incomprendidos ya desde ese momento. Y entonces, alguien que se siente incomprendido y que esa parte no le está dando ese enfoque de te comprendo, confío en lo que me estás diciendo, no voy a tener una admiración por él y no voy a querer ser como él. Cuando tenemos estos elementos, entonces los chicos empiezan a confiar en nosotros. Y yo siempre digo, cometemos muchos errores como papás, pero esto viene del gran amor que tenemos. Tenemos un amor tan desmedido por nuestros hijos que no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y entonces sí tenemos que mediar ese amor y que sea un poco proyectado al intelecto y no solamente el amor sentido, ¿no? Porque con base en ello, entonces estamos buscando agradar. Y a un adolescente tampoco le gusta que le estés agradando todo el tiempo. Es mentira. Él empieza a caminar un paso más y entonces empieza a ver que no hubo ese límite, camina otro pasito más a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Cuando le pones límites, a lo mejor se va a decir, no, es que tú no me quieres, etcétera, pero va a reflexionar. El joven es bien reflexivo. Y si le damos esta oportunidad y estos tiempos y estos espacios, entonces empieza a crecer la imagen que tenemos delante de ellos, empieza a crecer muchísimo y entonces empezamos a ser modelo. Qué bonito esto que acabo de decir. La verdad es que mientras usted hablaba, de verdad pensaba en cuando yo era adolescente, y es muy cierto. La verdad es que sí, definitivamente cuando nuestros papás se abren con nosotros de una manera en decir, sabes que yo también fui adolescente, te entiendo por lo que estás pasando, pero no te dejo solo, ¿no? Así es. Y ahí viene esta parte, me encantaría retomar esta parte de resiliencia. ¿Podría decirnos cuál es el concepto, cuál es la definición de resiliencia?
Es esta parte donde un adolescente puede resolver problemas de una manera adecuada para su vida, ¿no? En pocas palabras. Y esto lo damos en casa. O sea, no podemos decirle, ¿y cómo no puedes resolver esto? Y pues a lo mejor porque no le hemos dado esas herramientas. Y nos corresponde a los adultos, no solamente en casa, nos corresponde también a los docentes dar esto. ¿De dónde parte mucho el que un chico no pueda ser resiliente? El que nuevamente no confiemos en él. A veces nuestros chicos que están sacando malas calificaciones, me he puesto a pensar por qué es, porque a lo mejor lo dejamos avanzar así con malas calificaciones y el maestro, oye, es que no cumples, en casa, qué bárbaro, tienes bajas calificaciones. Aquí en el Colegio México afortunadamente nos hemos dado la tarea de que incluso a los chicos de la preparatoria buscamos la parte emocional o la parte de una barrera de aprendizaje y nos hemos dado cuenta de que muchos de estos chicos no fueron detectados en tiempo y forma y han seguido con un problema que puede ser, hemos encontrado niños disléxicos en preparatoria o chicos disléxicos que no habían sido detectados, ¿no? Y que ahorita, y que evidentemente repercute en sus calificaciones, en su forma de aprender, ¿no? Tenemos esta otra parte que no nos damos cuenta que tiene mucho que ver con la forma de aprender, con esto de las inteligencias múltiples y que creemos que es que yo hacía mis apuntes y mis acordeones, sí, pero él tiene otra inteligencia desarrollada y debemos respetarle. Yo no puedo entender, porque no es mi inteligencia desarrollada, cómo los chicos estudian con los audífonos puestos y caminan, ¿no? Y van con el libro. ¿Quién sabe qué? Pero con los audífonos puestos, escuchando música. Yo no lo podría hacer. Yo necesito silencio para estudiar, por ejemplo, o una música muy tenue para estudiar, y ellos a lo mejor están estudiando con música estridente. Sin embargo, a lo que les tenemos que ayudar, y eso nos corresponde mucho a los maestros, es buscar este estilo de aprendizaje. Cada quien tiene su estilo de aprendizaje y papá y mamá no heredaron el estilo de aprendizaje. No es genético, esto es de personalidad y entonces implica que les respetemos esta parte. Es que qué bárbara, no estudies. En mis tiempos hacíamos acordeón, no sé, X, ¿no? De acuerdo a mi estilo de aprendizaje. Y esto no puede ser así. Ellos, lo que tenemos que darles es esas herramientas, porque entonces con eso se van a defender y van a poder resolver y decidir para su vida. Y entonces esto va a ser adultos resilientes. Y completamente, creo que usted mencionaba esta palabra de mis tiempos, ¿no? Yo creo que eso de verdad no es lo mismo, ¿no? Eso ya no se usa en estos tiempos. Sí, claro, totalmente. Ya no puedes mencionar esta parte de, no, pues a lo mejor a mí me tocó vivir una época diferente, ¿no? Porque sí, claro. Totalmente el tiempo va pasando, las etapas van cambiando, como seres humanos vamos evolucionando, sí, como sociedad. Y bueno, ¿qué mensaje podría dar a los papás para poder entender los cambios del adolescente en este siglo XXI? ¿Qué herramientas necesitaría el adolescente? Claro, no hay tiempos mejores y peores, ¿no? Nos toca vivir de una manera y de otra por la misma evolución de la sociedad. Y en este caso no es que los adolescentes estén peor que antes. Las rebeldías de antes eran más pequeñas porque los medios de comunicación no teníamos tanto alcance y éramos un poco menos rebeldes. Sin embargo, sabemos de cosas que hacíamos que en ese momento eran descabelladas y no pasaba nada, ¿no? Cuando nuestros papás estaban atrás de nosotros, o pues recibíamos un regaño, a lo mejor un castigo, y no pasaba nada porque la situación de la sociedad era en base al autoritarismo. Finalmente nuestros papás eran autoritarios porque así estaba dado, no porque fueran malos o buenos padres. En este caso ya tenemos otra dinámica familiar que nos permite ser un poco más acompañantes como papás. Y yo sigo buscando las banderas del amor, primeramente, del respeto y de la confianza. Todo esto a través de ser buenos comunicándonos en familia, ¿no? Y no importa el tipo de familia que tengamos, si es de una madre soltera, si el tipo de familia que se tenga, siempre hay que sentarnos a la mesa con amabilidad y creerles. Mamá, es que ahorita no sé qué quiero hacer, ¿no? Permitirle que pueda decir, mamá, ¿puedo ahorita no hacer esto y lo hago después? Podemos negociar con ellos y esto es a través de la comunicación y de ese respeto, ¿no?
Así como nosotros a veces tenemos nuestros problemas y no queremos ni siquiera que nos toquen o nos queremos encerrar y no saber de nada, ellos también. La ruptura del noviazgo es dolorosísima. Son nuestros primeros amores. Entonces sí, pues que esa niña ni te convenía. O, ya ves, yo te lo dije, ese niño no era bueno. No, vamos a acompañarnos en su dolor porque hay que elaborar un duelo. Igual que uno tiene que elaborar duelos en la edad adulta, ellos tienen que elaborar duelo de su situación y de su problemática. Entonces sigo reafirmando y con esta bandera yo siempre desfilo y me da éxito porque de veras estoy muy a gusto con los chicos y pues no sé, no estoy haciendo tan mal papel porque los chicos siento que vienen conmigo a comunicarse, ¿no? Hay veces que incluso me comprometen por cosas que me pueden contar y que yo digo, ¿cómo están de necesitados de ser escuchados, no? Sí. Y es bien fácil, sí, es escucharlos, no detenerlos. ¿Ves? Te dije, eso no era así. No, sino te estoy escuchando realmente. Así. Probablemente lo que nosotros hacemos es, esto cuéntaselo a tu papá. No, mire, cuéntaselo. Él te lo va a agradecer. Lo que pasa es que tú tampoco sabes cómo llegar con él. Y entonces, ¿qué hacen? Se pelean, ¿no? Se conflictúan. Pero también necesitamos que los papás entiendan que los chicos merecen esa escucha. Sí, completamente. Creo que eso es algo de verdad muy, muy bonito, lo que hemos platicado el día de hoy. De verdad, papás, yo creo que es muy importante, como decían, escuchar a nuestros hijos y sobre todo también saber que fuimos adolescentes, tratar de entendernos, sí, ser empáticos con ellos, sí, también. Y bueno, yo creo que si tenemos una buena adolescencia, podemos ser grandes seres humanos y dejar un impacto, claro, gran y muy importante, ¿no?, en la vida. Sí, la forma de trascender es con nosotros mismos, no hay más. Así es, ser y trascender. Ser y trascender y precisamente se hace con buenas bases y una de las bases importantísimas precisamente es la adolescencia. Claro, completamente. No es difícil. Claro, pues ha sido un gusto de verdad, licenciada, tenerla aquí en Diálogos Colmex y bueno, esperamos pronto poder contar con su presencia en otro tema. Claro que sí, adelante, siempre es un honor para mí estar aquí. Es un honor dirigirme a los papás y reiterarles que queremos mucho a los adolescentes. Perfecto. Bueno, pues que no queda más que agradecerles. De verdad ha sido un gusto tenerlos en esta emisión. Y bueno, pues recuerden que tenemos una cita el próximo viernes en Diálogos Colmex. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana. Gracias.